O sea, la pregunta puntual es, ¿realmente existe el ateísmo? Lo podemos llamar como agnos- agnosticismo, Ajá. porque según lo que hay primero en Google, el ateísmo es como negar alguna presencia, pues como a Dios o a un ser más allá de nosotros, y el agnosticismo es como que lo absoluto o la cosa de el entendimiento de un Dios no es posible para un ser humano según lo que aparece primero en Google. Entonces, Andrés, cómo podemos ahí ampliar? Bueno, primero que todo, buenas tardes, gracias por la invitación a Miguel Ángel y a Brian. Es una pregunta bastante interesante, la diferencia entre el ateísmo y el agnosticismo. Primero que todo, pues tendríamos que definir qué es ateísmo, ¿no? Que viene del griego ateos, que significa sin Dios. En cierta forma, muchas personas tienen confusión en cuanto a esto, y la pregunta sería en cuanto a sin Dios, ¿a cuál Dios? ¿Será que el ateísmo es una expresión única del cristianismo o puede ser utilizado para cualquier tipo de religión? ¿Sí? Es más, si vamos a la historia, en la historia los romanos atacaron a los cristianos y los juzgaron de ateos. Decían que los cristianos eran ateos porque no creían en sus dioses romanos. Entonces, por eso tenemos que definir primero qué significa eso de ser ateo. Por ejemplo, se dice que todos los seres humanos por naturaleza somos ateos. Nacemos siendo ateos, porque nacemos sin la creencia en ningún Dios. Es algo que simplemente se va inculcando a medida que los niños van creciendo. En algunos hogares, pues, les infunden el pensamiento de X o Y denominación o religión, de acuerdo al lugar, a la cultura en la que haya sido criada este niño o esta niña. Le pueden enseñar acerca de los dioses del hinduismo, ¿no es cierto? Que son más de 3 millones de dioses los que creen el hinduismo, o pueden haberle enseñado acerca del dios Alá en el islamismo, ¿no es cierto? Que es muy similar al dios judío, ¿no es cierto? O que es muy similar al dios cristiano, unas que son religiones monoteístas, o puede pensarse o concebirse en expresiones divinas ya no tan personales, sino distintas, como las del budismo y otras religiones. Entonces, lo primero es justamente hacernos esa pregunta: ¿qué significa ser ateo? ¿Sí? Sin Dios, ¿será que solamente somos ateos, o puede ser ateo una persona que no cree en el Dios de la Biblia, o simplemente una persona que no crea en ningún tipo de divinidad? Yo me inclino por la segunda, ¿sí? Es decir, no podemos considerar ateo a una persona que cree en divinidades, aunque sean distintas a las que pueda creer Brian o a las que pueda creer Miguel Ángel. Vuelvo y lo digo, por naturaleza nosotros todos podría decirse que somos ateos. Ok, o sea que el ateísmo es básicamente, eh, o sea, no una persona que no crea en mi Dios, sino una persona que no cree como en un ser supremo. Exactamente. El ateísmo prácticamente es negar la existencia de algún ser divino o de un ser supremo, ¿no? Algunas personas han dicho, y es parte del debate, que no se les debe llamar ateos, sino agnósticos. ¿Por qué? Hace parte de la pregunta que ustedes están haciendo. Porque dicen que la sola palabra ateo ya está, con la negación, se está afirmando ya la existencia de Dios. Eso lo he escuchado en numerosas ocasiones. Sin embargo, pues para mí simplemente es un juego de semántica, más no como tal un principio, una filosofía real. Yo creo que nosotros a veces tenemos prejuicios en cuanto a este tema, ¿sí? Creemos y se nos enseñó como si el ateísmo se tratara de algo malo en sí, como si el ateísmo se trataran de personas. Es más, muchas personas fundamentalistas les mencionas un ateo
y se imaginan como si fuera un satanista, como si fuera alguien malo inmediatamente, ¿sí? Cuando personalmente conozco muchos ateos que son mejores personas que muchos cristianos, ¿sí? Que tienen un mejor corazón, que tienen mayores actos de bondad, que tienen una inclinación mayor hacia el bien que muchos de los que se hacen llamar cristianos. Entonces, lo primero es desarmarnos en cuanto al concepto de ateísmo, no verlo como algo malo necesariamente. Vuelvo y lo digo, todos nacemos siendo ateos en mi concepto y simplemente con el crecimiento a algunas personas se les adoctrina, se les enseña acerca de la existencia de un Dios o de una deidad o de muchas deidades, dependiendo del contexto o del sector donde sean criados. Y para mí, en mi concepto como teólogo, todo, todo creyente o toda persona que en algún momento quiere creer en la existencia de un ser superior, debiera volverse ateo. ¿Y por qué digo que debiera volverse ateo? Debiera volverse ateo en su conocimiento de Dios, es decir, desaprender todo lo que haya sido enseñado por crianza y aprender a investigar por sí mismo para que descubra por su propia cuenta si existe o si no existe y en qué tipo de Dios es en el que va a creer esta persona. Que eso me ¿Sí? hace mucho sentido. Eso me hace mucho sentido Claro. porque normalmente pasa en, pues, podría decir que todas las religiones, que según el ámbito, como el entorno, o sí, la, como la cultura, o bueno, más directamente la familia, donde nazca un bebé, va a ser como crezca y va a ser adoctrinado según pues lo que piense esa familia o ese bebé. Si nace en una familia que practique el Islam, pues muy seguramente va a ser islamista, o ¿cómo se dice? Sí, islamista, hasta que pasa mucho normalmente en la adolescencia, que es cuando pues ya uno se hace ciertos cuestionamientos y sale, y si vuelves porque realmente cree en lo que le adoctrinaron, y si no, pues es porque pues ya descubre su propia guía, ¿no? Que Allí es donde viene el meollo del asunto, Brian, y es que también a nosotros se nos enseñó como si la duda y la fe fueran polos opuestos. uh-huh. ¿Sí? Se nos enseñó que la duda es como si fuera hacia la izquierda y la fe hacia la derecha, polos opuestos, y entonces si tú dudas de algo, estás mal, estás en pecado, porque la duda es contraria a la fe. Y yo pues se los digo como una afirmación, es todo lo contrario. La duda es el primer paso hacia cualquier tipo de fe, porque es que la duda lo único que hace generar es preguntas, y las preguntas llevan a que la persona investigue, y la persona que investiga por sí misma no tiene que tener miedo con lo que vaya a encontrar en su investigación. Eso es lo que hace una persona que sea diferente, que sea una persona pensante y no solamente una repetidora de los pensamientos de otras personas. Sí, como un fanático. Exactamente. Exactamente.